Bueno, ¿me escuchan ahí? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A la señora Carmen Marín, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con altos panelistas también, a los que saludo, a todo el público y un saludo muy especial a todos los economistas por su día. Realmente abordamos un tema por demás importante para la seguridad, protección y sobre todo aseguramiento del presente y futuro de nuestros trabajadores. Sin duda, todo lo que hace la seguridad social es vital no solamente para el clima o la situación laboral, sino para la misma economía como un gran sistema redistributivo que es en la práctica. Yo quiero empezar mostrando los indicadores del mercado laboral. Ya también el viceministro dio una introducción. Hoy tenemos tasas elevadas de fuerza de trabajo, elevadas en ocupación, relativamente baja en desempleo y sobre todo comparativamente a la región. Paraguay mantiene una tasa muy alta de fuerza de trabajo debido al bono demográfico. Son muchas personas las que están en el mercado de trabajo, ya sea ocupadas o desocupadas, es decir, buscando empleo sin conseguirlo, eso es la fuerza del trabajo, y estamos hablando de una tasa mayor del 70%, que como ustedes ven ahí, se mantiene en alza, cuando que el promedio de la región es del 65%. Paraguay tiene una fuerza del trabajo muy elevada, y obviamente eso, digamos, es consecuencia de nuestro bono demográfico, de nuestra gran juventud, que en edad de trabajar representa el 65% de toda la población paraguaya. En tasa de ocupación tenemos el 65.6, estamos hablando de los datos actualizados, es decir, ya los datos del primer trimestre de este año actualizados por el INE, Instituto Nacional de Estadística. Ahí vamos a ver cómo la tasa de ocupación, digamos, va teniendo como un comportamiento recesivo en los primeros días, en los primeros meses del año, y en aumento en los terceros y cuarto trimestres de los años, pues vemos ahí desde el año 2020 hasta el año 2023. Lo mismo pasa con la tasa de desocupación que ahora tenemos establecida en un 6.5, habiendo cerrado el año pasado con un 5.7%, digamos, siguiendo la tendencia de siempre que sean los primeros trimestres del año, la tasa de desempleo tiene una tendencia aumentar y bajar en los terceros y cuartos trimestres. También podemos ver aquí la incidencia de la pandemia. Llegamos a tener un pico preocupante del 8.6, una tasa que no se da generalmente en el Paraguay, y con esta tasa del 6.5 estamos hablando de unas 242.000 personas en situación de desempleo en números absolutos, y una tasa de afectación total entre desempleo y subocupación que no aparece en la gráfica, pero es de un 3.8%, que se refiere a las personas que trabajan pero quieren trabajar por más horas y están dispuestas a trabajar más horas. Eso es lo que nos muestra la subocupación. Y tenemos, gracias a Dios, la tasa de subocupación más baja de los últimos 7 años, estamos hablando del 3.8%. Por eso es que la tasa combinada de subocupación y desocupación nos muestra una afectación total del 10%, cuando que el año pasado, en este mismo trimestre, en el primero, estábamos con una tasa de afectación del 13%, ya que teníamos un desempleo del 8% más una tasa de subocupación mayor al 4%. Entonces, lo que nos deja esto como conclusión es que Paraguay tiene una gran fuerza del trabajo, mayor al promedio de la región, una gran tasa de ocupación mayor al promedio de la región, una tasa de desempleo solamente mayor, digamos, a la de Ecuador, que sí está por debajo, pero muy por debajo del promedio regional con el 6.5%. Bueno, hablando ahora ya del tema que nos ocupa, hablamos un poquito de la población total y cómo, digamos, la formalidad y la informalidad tienen mucho que ver con la composición del mercado de trabajo paraguayo. En Paraguay tenemos un total de 3.507.000 compatriotas ocupados con una tasa del 65.6 y una gran proporción también en esa ocupación total de asalariados e independientes. Estamos hablando del 60% de una población asalariada y un 40% de independientes.
Pero si entramos a mirar dentro de los asalariados, cuáles son formales e informales, vamos a mirar aquí que distinguimos en tres grupos. La población asalariada del sector privado, que hoy tiene un número de 691.000 cotizantes, un nivel histórico en IPS, ya que en estos últimos 5 años logramos sumar 133.000 nuevos cotizantes al sistema de seguridad social de IPS. Luego hablamos de los trabajadores formales del sector público, porque también tenemos informales contratados dentro del sector público, y luego la población doméstica, que tiene características muy específicas y una altísima tasa de informalidad. Y si vemos ahí los porcentajes, hablamos de asalariados formales de más de un 48% y de asalariados informales de un también 51%. Y esta informalidad del sector asalariado es una informalidad legal, ya como Guillermo lo comentó, que son nuevos conceptos que hemos instalado gracias a un estudio articulado entre diferentes instituciones. Entonces, si hoy hablamos de una informalidad ilegal en Paraguay, es una informalidad del 58%, perdón, del 51%, que corresponde al asalariado que debe cotizar y no cotiza. Ahora nos vamos a los independientes, que en Paraguay están incluidos en la seguridad social, pero no como obligación, sino como voluntariamente. Y si me permiten ahí, creo que tapa mi propia imagen. En la tasa de independientes, en la figura de independientes, tenemos, imagínense, el 40% de la composición ocupada en Paraguay y solamente 907 personas que cotizan voluntariamente. Es la primera reflexión que se nos aparece. Cuando la protección y la seguridad social es voluntaria, ¿es efectiva? Bueno, los independientes nos dan una respuesta que podría ser ilustrativa. Es muy baja. Muy poca gente quiere realmente cotizar a la seguridad social. Y ahí tenemos un 0.06% de voluntariedad hacia la seguridad social. Es un dato interesante. Por eso es que hoy nosotros separamos y no ponemos en una misma bolsa a todos los trabajadores paraguayos para decir que todo el Paraguay es informal y legal. Hay una tasa nada más del 51% informal y legal. Y si nos vamos a la razón, porque voy a desplegarme un poquito más, pero cuando hablamos de la población asalariada, informal, en aquel primer ítem, estamos hablando sobre todo del empleo de las MIPYMES, que son las que menos capacidad de pago tienen del aporte, o sobre todo patronal, y son las que mayormente informales son. Las MIPYMES en Paraguay concentran el 75% del empleo y representan el 90% de las empresas en Paraguay. Y son, asimismo, las más informales. En mesas de trabajo, estudio, coordinación con las mismas, siempre se nos presenta la primera barrera. La tasa de cotización, que no es del 14%, que vamos a hablarlo después, sino del 16.5%, es un precio muy alto que las MIPYMES en el día a día y sobre todo las micros y pequeñas no pueden abonar para ingresar a sus trabajadores a la seguridad social. Entonces, el primer problema de los asalariados que están obligados a cotizar es que las MIPYMES las concentran y no tienen la capacidad de pago de enfrentar una cotización a la seguridad social del 16.5%. Luego, la población asalariada del sector público, bueno, estamos haciendo un esfuerzo importante en la desprecarización, en que ya los contratados que no cotizan a ningún sistema de seguridad social vayan pasando, digamos, progresivamente ya a un sistema de nombramiento y de cobertura. Y bueno, en la población doméstica sí se nos presentan desafíos más grandes, porque nuevamente el empleador doméstico, el que tiene que aportar el 16.5, tiene una capacidad de pago acotada. Bueno, aquí se nos presentan problemas estructurales ya fuera de la población laboral. Estamos hablando sin duda de un mercado de trabajo asignado por ciertas características como el bono demográfico, una cierta baja productividad, un sistema educativo aún no repensado hacia el trabajo. Tenemos todavía un sistema educativo que relega la introducción de habilidades laborales, práctica laboral, oficios técnicos que son los más requeridos en el mercado de trabajo. Esa es una realidad. Tenemos sí un sistema de capacitación para el trabajo que hemos podido ir transformando paulatinamente, que hoy integra el sector privado generador de empleo con sistemas de ofertas formativas acorde al mercado de trabajo. En lo que hace a la falta de cobertura o las casas, el difícil acceso,
a los sistemas de salud y jubilación, acá hay que mencionar problemas estructurales muy importantes. La tasa de aporte patronal en Paraguay debiera ser solamente el 14% y el 9% a cargo del trabajador, pero históricamente se ha cargado el aporte patronal con impuestos o cargas más allá de la seguridad social. Estamos hablando de un 2.5% adicional que paga cada empleador por cada trabajador, y el 1.5% de esa tasa va al sistema de salud del Paraguay, es decir, el empleador formal paraguayo paga el sistema de salud del Paraguay, de todos los paraguayos, es decir, aporta, estamos hablando de unos 90 millones de dólares al año más o menos, que el empleador formal, digamos, carga en su hombro y paga a todos los paraguayos, y un 1% que abona el sistema de capacitación para el trabajo SNPP y SINAFOCAL, dependiente del Ministerio del Trabajo, pero que también capacitan a todos los paraguayos. Esta tasa, para muchas MIPYMES, sobre todo para muchas empresas, es de un costo muy alto, por lo tanto debiéramos pensar en los costos de la seguridad social, sobre todo para las empresas que, digamos, aglutinan la mayor parte del trabajo. Se me está acabando el tiempo. También en ampliación de cobertura, la inclusión de los independientes, pero sobre todo la construcción de un sistema de aporte de los trabajadores independientes que realmente les sea beneficioso, es una gran tarea que ya la estamos trabajando en una mesa de trabajo con IPS y con el Ministerio de Hacienda para presentar una verdadera propuesta que no solamente incluya a los independientes, sino que también evalúe seriamente una tasa acorde a la capacidad de pago de las MIPYMES y del empleador doméstico para dar una solución muy concreta a la baja cotización de los asalariados y de los independientes y de esta manera ampliar la cobertura. Un gran pacto político y social. ¿Por qué? Porque decimos siempre que la seguridad social está basada en un pacto social. Pero si vemos la historia del Paraguay, vemos que ese pacto social más bien estuvo basado en leyes inconexas que fueron saliendo y dando pensiones privilegiadas a diferentes sectores, y voy a permitirme mostrar aquí en un cuadro muy ejemplificador que incluso siempre lo estamos mostrando. Hoy tenemos, por ejemplo, paraguayos que trabajan solamente 10 años y pueden acceder a una jubilación. Cuando que tenemos trabajadores en situación de mucho esfuerzo físico, de mucha inseguridad laboral, como trabajadores en calderas o trabajadoras limpiadoras o guardias de seguridad que tienen que trabajar 25 años y tener 60 años de edad para acceder a una jubilación. Por otro lado, tenemos congresistas o tenemos funcionarios de Itaipú que tienen que trabajar muy pocos años para acceder rápidamente a una muy buena jubilación. Son inequidades diarias que lo sufrimos todos los paraguayos, las sufren los trabajadores, pero que además, como decía Guillermo, constituyen un desincentivo diario a ingresar al sistema de seguridad social. Todos los trabajadores ya saben que existen estas inequidades y dicen, ¿para qué voy a entrar a un sistema de cotización sumamente inequitativo? No voy a llegar a completar mi trayecto jubilatorio, porque aquí también es importante hablar del IPS. En IPS tenemos una realidad lacerante. Solamente el 2% logra pasar la barrera de los 10 años de trayecto jubilatorio y solamente el 10% en total se jubilan en IPS todos los cotizantes. Entonces es casi una meta inalcanzable la jubilación. Entonces muchos de los trabajadores prefieren quedarse en la categoría de los trabajadores independientes, no solamente los cuentapropistas de por sí, sino aquellos que incluso trabajan en una relación de dependencia, pero fingen ser independientes para quedarse en ese sector informal, legal, sin violar reglas, pero sin tener que cotizar a un sistema de seguridad social que no les produce beneficios y que además es sumamente inequitativo. Bueno, aquí vemos la realidad de nuestros adultos mayores y una última acotación que me gustaría hacer. De todos los adultos mayores que perciben alguna cotización, son muy pocos los que llegan a jubilarse. Estamos hablando de un 27% y la otra, digamos, el otro porcentaje mayor es de los que reciben algún subsidio de protección social. Pero con una reflexión casi final, Carmen, no quiero extenderme mucho, hoy no tenemos un sistema multipilar entre el sistema contributivo y no contributivo. Y les voy a dar un ejemplo que día a día estamos viviendo en el Ministerio del Trabajo. Un funcionario, un empleado de una MIPYME
resulta ser despedido, porque también en Paraguay tenemos otra particularidad muy importante, es que tenemos una prohibición de despido a los 10 años. A los 10 años se produce una prohibición del despido que en la práctica es absolutamente eludida, evadida por todos los empleadores, despidiéndole a sus trabajadores a los 8 y 9 años. Es una ley que, pretendiendo la inamovilidad, logró la absoluta movilidad de los trabajadores en nada más 1 año o 2 años antes, obviamente por una falta de estudio del impacto que iba a tener esa ley en su momento. Entonces, al perder sus aportes de 8 o 9 años, eso queda en el IPS. Luego esa persona llega a ser adulto mayor, va a la solicitud de una pensión no contributiva a Hacienda, y Hacienda no tiene forma de hacer valer los aportes que ese trabajador dio al sistema de seguridad social y vuelve a dar de cero una pensión no contributiva sin tener en cuenta que pueden, articularse ambas instituciones y dar una pensión contributiva en base a los aportes que ya, imagínense, un gran porcentaje de cotizantes a IPS deja en el IPS, ya que no olvidemos de que solamente el 10% se jubila de los cotizantes al IPS, es decir, hay un 90% de trabajadores que está dejando su aporte dentro del IPS sin que eso se aproveche en una futura pensión no contributiva articulada con sus aportes. Y por último, quiero mencionar, ya los desafíos porque me llegó, quería hablar de los resultados. Hemos en estos 5 años construido un plan nacional de empleo que lo dejamos como legado. Uno de los principales postulados es el aumento de la productividad. Entendemos que aumentar la productividad con un sistema de capacitación técnica para el trabajo, con una educación transformada hacia la educación, que genere los buenos técnicos que hoy las empresas, industrias y el sector comercio y servicios necesitan, tiene todo que ver también con una mayor formalidad del empleo y sobre todo dentro del Plan Nacional de Empleo, de la Estrategia de Formalización del Empleo, de la Estrategia Nacional de Formación Profesional, prevemos la conformación de una Comisión Nacional de Reforma de la Seguridad Social. Y lo digo porque además de un sistema de pensiones, viceministro, con mucho respeto, necesitamos un control de las pensiones, pero sobre todo necesitamos detener la absoluta inequidad de nuestro sistema de seguridad social. Y permítanme decirles que si no conformamos una Comisión Nacional de Reforma de Seguridad Social, como lo hizo España con el Pacto de Toledo y otros países con muy buen éxito, lo que va a pasar es que podemos llegar a tener un sistema de pensiones bueno, que controle las finanzas, pero van a seguir saliendo leyes que otorguen privilegios a determinados sectores, que vayan jubilando mucho más rápido a diferentes sectores y vayan ahondando ya, el desastre financiero que muchas de las cajas ya están teniendo. Hay, por ejemplo, cajas que tienen una proporción de de 10 activos por un pasivo, como es IPS, claro, basado también en una anomalía del sistema, que es que nadie se jubila, ¿verdad? Con una tasa de sustitución, además, muy por encima de lo razonable, ya que el IPS tiene una tasa de sustitución o de beneficio del 100%, cuando en toda la región ya se recomienda solamente el 65% de tasa de sustitución. Entonces, IPS lo que hace en la práctica es ralentizar que más gente se introduzca a la jubilación con tal de pagar o de tener esa economía financiera que permita a unos poquitos pagar mucho. Y eso no resiste ninguna lógica de equidad tampoco. Entonces, lo que planteamos y presentamos ya el proyecto de ley desde el Ministerio del Trabajo, creo que el Ministerio de Hacienda también se suma dentro de muy poco a este pedido, es que podamos formar una Comisión Nacional de Reforma a la Seguridad Social que frene todo tipo de leyes que vayan ahondando el sistema inequitativo, que realmente pongamos las prioridades en la mesa, medidas a muy corto, mediano y largo plazo para evitar la quiebra de algunas cajas, pero también construir un sistema más inequitativo con reglas que tengan en cuenta no solamente sistemas privilegiados por cuestiones políticas o populistas, sino el esfuerzo físico, la seguridad de los trabajadores, como es en los países serios en los que abordan un sistema de seguridad social acorde a las necesidades reales del mercado de trabajo. Creo que los incentivos o que lo que hoy paga el Ministerio de Hacienda para subsidiar una caja, por ejemplo, muy inequitativa, parlamentaria, para pagar los déficits de la caja fiscal,
para pagar a lo mejor más inequidades del sistema de seguridad social, debieran estar enfocados a generar más incentivos a la formalidad. Hoy tenemos algunas leyes proteccionistas, como la ley que protege a las mujeres trabajadoras, pero que en la práctica está produciendo un desincentivo al empleo de mujeres, y son esas cuestiones las que para mí sí tienen que tener realmente una inversión del Ministerio de Hacienda y de todo el sistema económico del Paraguay, y que ya no tengamos que estar subsidiando pensiones privilegiadas que agrietan cada vez más la equidad y la justicia social en nuestro país. Muchísimas gracias.